quiero hablarte del Centro de Contactología MIDA, el centro de salud visual que tienes que visitar desde ya. Servicio de óptica, cristales y monturas que se ajustan a todos los presupuestos. Pero además, el Centro de Contactología MIDA es uno de los pocos lugares en Caracas especializado en la aplicación de lentes de contacto de acuerdo a los requerimientos específicos de cada paciente. El personal más calificado y los mejores precios del mercado en el área de la salud visual solo los consigues en el Centro de Contactología MIDA. Visítalos en Chacao, Avenida José Félix Sosa de Bellocampo, diagonal al Centro Comercial Sambil. Centro de Contactología MIDA, especialistas en hacerte ver más y mejor. Señoras y señores, hemos resucitado este espacio, este rincón, esta esquina para hablar de una de las cosas que nos apasiona, que es el whisky. El whisky ha venido a ocupar buena parte de la conversación en este canal en entregas anteriores, pero lo teníamos un poquito aparcado, lo teníamos un poquito allí en desuso, como quien dice. Pero hoy estoy enormemente feliz porque vuelve al canal un buen amigo, mi amigo Werner Glass, el hombre del vaso de whisky, de One Glass Man, que además tiene su canal de YouTube. Siempre se los recomiendo, está haciendo unas revisiones extraordinarias en el caso de pues este destilado que nos apasiona, sobre todo whisky escocés. No sé si Werner va a incursionar también en un tema que, por cierto, va a ser tema de ocupación el día de hoy, que es tratar de hallar las expresiones de whisky alternativas al famoso whisky escocés. Y entonces tenemos por allí un abanico enorme de posibilidades con el whisky americano, por ejemplo, con el whisky canadiense, con el whisky japonés, tan de moda en los últimos años. Pero hoy vamos a traer a la conversación lo que yo diría, Werner, dándote la bienvenida, mandándote un abrazo desde acá y además agradeciéndote nuevamente por compartir conmigo este espacio. Lo que yo diría que es un poquito la princesa de los whiskies en el sentido del paladar, en el sentido de la delicadeza, en el sentido de cuando estamos buscando una experiencia con whisky que quizá no sea tan avasallante, no sea tan golpeadora y que tiene que ver justamente con el proceso, cómo es hecho, la filosofía que está detrás del whisky irlandés y, bueno, al final de cuentas, cómo eso se concreta en las expresiones de cada una de las marcas que hay en Irlanda y que ya se han convertido también en marcas mundiales y que, por cierto, en los Estados Unidos tienen una pegada también con la comunidad irlandesa. A propósito, por cierto, de el Día de San Patricio, que acaba de celebrarse esta semana, el día lunes, creo que fue Día de San Patricio, fue día de fiesta para los irlandeses en los Estados Unidos, ya nos contarás, pero bueno, te doy la bienvenida, te mando un abrazo y gracias nuevamente, Werner. Bueno, muchísimas gracias a ti más bien por la oportunidad de compartir en tu canal con tu audiencia y además este tema tan apasionante del whisky que, como tú bien apuntaste, ciertamente el escocés es digamos, nuestro objetivo primario, pero hay alternativas que se producen en otros países y que además le podemos prometer a la audiencia que en el futuro vamos a hacer programas sobre esas diferentes regiones. Y hoy, efectivamente, esta semana fue la semana de San Patricio en Estados Unidos, una gran comunidad americana de origen irlandés, de manera que esa celebración de origen religioso, pero que se ha convertido más bien en una excusa para beber whisky y tomar Guinness, es muy popular. Y creo que está perfecta esta semana, esta temporada, para que hablemos hoy un poquito más sobre la historia, el estilo y las controversias alrededor del whisky irlandés. Sí, fíjate qué bueno que traes también a la mesa el tema de la famosa cerveza Guinness, irlandesa, por supuesto, que da para mucho más que cerveza. Se hace con la cerveza Guinness una cantidad de, no sé cómo llamarle, sería propiamente coctelería, pero se hacen mixes. Correcto, sí. Se hacen combinaciones incluso que no son mixes, sino que se habla de, a ver, de lo que podría ser en una usanza de un bar, de un Irish pub, lo que sería acompañar ese trago puro de un buen whisky irlandés con detrás una cerveza Guinness para combinar ese dulzor del whisky irlandés con el harsh, lo duro, sí, de la cerveza tipo irlandesa como la Guinness. Lo recuerdo, de hecho, lo hice en una barra de un pub irlandés en Boston, que además hay tantos irlandeses. Claro, no, esa es la zona más típica y eso es lo que los americanos llaman un chaser, que es tomarse un pint de cerveza seguido de un shot de whisky irlandés, que en este caso el más popular sería Jameson. Y también hay cócteles del famoso café irlandés,
que es crema, café y el carro bomba que va adentro, el carro bomba que va adentro, sí, que también tiene Baileys, que también está hecho en Irlanda. la crema. O sea, ellos Sí, tienen un tema interesante con la coctelería, pero sin duda. vamos a arrancar porque usted es un entendido de la materia, usted sabe mucho más que yo de estos temas. No, Yo le voy a preguntar, señor Werner Glass, qué es lo que tiene en la mente quizá quien esté viendo este programa, que es diferencia fundamental de un whisky escocés. Vamos a entrar plano, o sea, vamos a entrar como si estuviésemos hablando de una conversación general de un blend escocés con un blend irlandés. ¿Cuáles son las grandes diferencias? esa es una gran pregunta, es la clave, yo creo que del tema de hoy. Pero si me permites dar medio paso atrás para decir que históricamente la historia, aquí siempre la historia en estos tiempos y en estos temas tienen gotas de veracidad y gotas de un poco de invención de las comunidades de donde nacen estas historias. Pero la historia oficial es que el whisky nace en Irlanda, no en Escocia. De hecho, la destilería de whisky más antigua de la cual se tiene récord es Bushmills. Acá tengo una botella de Bushmills y ellos están tan orgullosos que ellos graban el año 1608 en el fondo de la botella, en el vidrio de la botella. Eso fue ayer, eso fue Imagínate ayer. tú. Comparemos con Glenturret, que es la destilería escocesa de la cual se tiene más antiguo registro, y esta es de 1760 por ahí, contra 1608 en el caso de Bushmills. De manera que respeto para el whisky irlandés, a cuyo país se le atribuye la invención del whisky. De manera que, y la historia, y según la historia, por supuesto, es esa idea que nace en Irlanda la que eventualmente llega a las costas de Escocia. Ahora, si le decimos es un escocés muy apretado, puede ser que arranquemos una discusión, un debate, que puede ser peligroso si la gente puede está pegarte la botella infantilizada. por la cabeza. Exacto, puede terminar mal. Pero aquí en la seguridad que tenemos en este ambiente, te puedo decir que la mayoría de la doctrina está conteste en que el whisky lo inventaron los irlandeses. Ahora, yendo a tu pregunta, tal vez la diferencia más elemental entre el escocés y el whisky irlandés, aparte de que la palabra whisky en Irlanda se deletrea diferente, esa es una primera diferencia visual, se le pone una E antes del Y, cosa que también se hace aquí en los Estados Unidos con el bourbon. Pero la diferencia real más marcada es en la forma de destilación. El whisky irlandés se destila 3 veces, mientras que el whisky escocés generalmente se destila 2 veces. Claro, estoy hablando de destilación en alambique de cobre. No estoy hablando de la destilación de los blends en alambiques de columna, porque ahí no aplicaría, ese es constante, de manera que no se pueden contar las veces de la destilación. Estamos hablando de whiskies de grano, malteados y sin maltear, que se destilan en alambiques de cobre. En Irlanda 3 veces versus en Escocia 2 veces. Pero ahora tú dirás, bueno, pero eso es una regla, eso es una máxima. Y la respuesta es no hay nada absoluto realmente en esta industria. Hay casos poco comunes, pero hay casos de whiskies escoceses que destilan 3 veces. Me viene a la mente el whisky Auchentoshan en los Lowlands de Escocia, o en Springbank, que Hazelburn también destila 3 veces. Pero eso es una excepción a la regla. Es una excepción a la regla. La regla general es que el escocés es destilado 2 veces, mientras que el whisky irlandés es destilado 3 veces. Ahora, si nosotros en términos ya nos ponemos a preguntarnos qué hace la diferencia en que un whisky sea destilado 3 veces versus uno que es destilado 2 veces, cómo eso se traduce o cambia la experiencia sensorial en el paladar y en nariz, porque yo lo primero que asocio a una destilación de 3 versus 2 es que más destilado, más suave, más destilado, más amigable, menos fuerte, menos pegón en el paladar. Creo que es así, ¿no? Porque en general los whisky irlandeses son percibidos como más dulces, generalmente, ¿no? Son whisky más amables al paladar. Yo creo que eso es correcto, es una apreciación correcta, porque ¿de qué se trata el proceso de destilado? Es tomar esa cerveza, pasarla, meterla en un alambique, llevarla a una temperatura muy alta hasta que ese alcohol se evapora, luego se condensa y se vuelve un líquido que está sobre los 60 grados de alcohol. Y ese líquido, claro, ese líquido ahora, mientras más veces lo sometas a vamos a llamarlo ese proceso de evaporación,
para simplificar el tema, mientras más veces lo evaporas, cada vez esas moléculas van a ser más y más livianas cada vez. Y cuando van subiendo por el serpentín dentro de los alambiques de cobre, cada vez es más liviano. Y al ser más liviano, la conclusión lógica sería pensar que ese producto va a ser más suave al paladar. No siempre es así, porque hay otros elementos que entran en juego. Qué tipo de maduración, a qué madera vas a someter, qué tipo de grano se utilizó. Ahí hay otros elementos, pero en principio general, tu apreciación es correcta. Mientras más veces lo destilas, en teoría más suave va a ser el producto final. Y eso es muy importante, Neomar, porque tú hablabas más temprano de lo popular que es el whisky irlandés en los Estados Unidos en particular. Y primero porque hay una relación cultural histórica entre los dos países, especialmente con la costa este de los Estados Unidos. Y segundo porque es un destilado más suave. Y al ser más suave, más fácil de tomar, más fácil de consumir, se entiende por qué en un pub irlandés es muy fácil tomarse una cerveza y un shot de whisky, porque ese whisky es más suave en general que el whisky escocés. De hecho, yo diría, me atrevería aquí, me voy a arriesgar con esta apreciación, Werner, que es la gente que no ha comenzado a tomar whisky irlandés, o mejor dicho, whisky escocés, una buena vía, buena entrada, una buena puerta de entrada al whisky como tal, porque podríamos hablar, sí, digamos, la experiencia sensorial del whisky americano, pero esa es otra vertiente. Yo creo que una buena vía para aproximarse al escocés, la más suave, es el irlandés, porque el irlandés va con tiene el perfil en boca de un whisky escocés, pero es mucho más amable. Mucho más amable, sí. Sin duda alguna. Es mucho más fácil. Puede alguien engancharse con el whisky irlandés mucho más fácil que si llega de buenas a primeras a tomarse incluso un Johnny Walker o un Buchanan o lo que sea. O sea, va a ser mucho más fácil que se enganche con un Jameson, que se enganche con un Tullamore, o sea, que se enganche con cualquiera de estos whiskies irlandeses, ¿no? Porque son muy dulcitos, se sienten muy dulcitos. Son dulces y son fáciles de tomar. Ahora tú dirás, bueno, pero si eso es así, que lo que estamos diciendo, que es muy popular en los Estados Unidos, es popular en el mundo, es fácil de tomar, es muy amigable, ¿por qué el whisky escocés es el líder del mercado mundial de whisky? Y no el irlandés. Y bueno, y para eso hay que ir a la historia, Neomar. El whisky irlandés, de hecho, en Irlanda había muchas más destilerías de las que hay hoy, aunque ahora estamos viendo un renacimiento en los últimos 10 años. Pero históricamente habían muchas más destilerías, mucha más producción de whisky irlandés. Y ahora hay mucha menos y como digo, hubo cierto renacimiento, pero llegó un momento que habían 2 destilerías funcionando. 2. Después de haber tenido decenas de destilerías funcionando. Y la razón se debe a un hecho histórico que ocurrió en los Estados Unidos por allá por los años 20, pero no estos años 20, sino los años 20 del siglo pasado. De hecho, para ser más exacto, la enmienda constitucional ocurrió en el 19 y en el 1920 surgió entonces aquí en Estados Unidos la prohibición de bebidas alcohólicas. Y al surgir en Estados Unidos la prohibición, que duró desde el año 20 hasta el 32 del siglo pasado, el whisky irlandés, cuyo mercado mayor era en los Estados Unidos, se desplomó. Y eso es interesante desde el punto de vista político, pero eso es para otro podcast de otro tema, ¿no? Porque en ese momento, en los años 20 del siglo pasado, se le atribuyó todo el crimen violento, el crimen doméstico, al alcohol. Sí. Y se unió el país, progresistas, conservadores, religiosos, todos se pusieron de acuerdo en que había que parar el consumo de alcohol y eso pasó en el 1920. Básicamente el alcohol era el diablo, lo que era el fentanilo y la droga, era el vicio. Era un vicio, el causante de todos los males y se legisló en consecuencia. Esto devastó a la industria del whisky irlandés. Por alguna razón, el whisky escocés pudo sortear mejor esta prohibición. Una de las razones, que es una anécdota interesante, Neomar, nosotros hemos hablado de whiskies aquí que son ahumados, los whiskies de Islay, que tienen notas fenólicas, de hecho tienen notas medicinales.
Bueno, no sé si tú sabías que la Freud, por ejemplo, se vendía en los Estados Unidos durante la prohibición en la farmacia como un tónico. Es Y es que entonces la Freud huele y sabe como si fuese remedio de odontólogo. el gabinete de los remedios del baño. Exacto, eso. A eso huele. Ahora, eso pareciera que es desagradable, pero increíblemente es muy agradable al paladar. Pero, Ujú. pero mientras decíamos, mientras el whisky escocés y el canadiense lograban sortear de alguna manera la prohibición, el whisky irlandés, que era el más popular en Estados Unidos, se desplomó a raíz de la prohibición, y por eso hoy la industria perdió muchos años para ir recuperando los espacios que tal vez pueda recuperar, pero que todavía no ha recuperado en comparación al escocés. Por cierto, hablando de, sí, tú mencionabas el tema del crimen organizado en los años 20, 30 en los Estados Unidos. Básicamente esa es la historia de Al Capone, Lucky Luciano, todo este tipo de cosas, asociado, por cierto, a la venta ilegal de whisky, y donde, por cierto, como tú has dicho, principalmente creo que Canadá, más que Escocia, proporcionaban este whisky que se vendía en los speakeasy, ¿no? Sí, En esos garitos, porque eso es como sí, un garito, tenían unos sí, sí, garitos ahí donde la gente se juntaba a seguir tomando y apostando, porque creo que había sí, juego sí. también. Era el Las juego, los sótanos y las trastiendas de los locales. exacto, y una puerta falsa, una cosa, ¿no? Pero Sí, sí. te mencionaba esto porque en la cultura pop o en el tema digamos, la película, la serie, muy famoso el whisky irlandés desde el punto de vista de este personaje de Peaky Blinders, ¿no? Que Oh, pide, porque ella era la mafia irlandesa, ¿no? Entonces el tipo siempre pedía, era muy enfático, tráeme tal, pero un irlandés, un Irish, no me vayas a traer un whisky escocés ni tal. Y hay gente que decía, yo recuerdo que en algún momento cuando esa serie hubo unos foros que decían, pero ¿por qué el tipo, porque es irlandés? No, es porque realmente el whisky irlandés es mucho más suave que el whisky escocés, ¿no? Desde el punto de vista de paladar, ¿no? hay quienes sostienen que el whisky irlandés realmente era concebido para el gusto americano, porque ese era su mercado. Por esa Ese era suavidad, su esa mercado. dulzura. El público, es que el público norteamericano, Werner, el público estadounidense, mejor dicho, es un público que prefiere mucho esta vertiente, dulce y suavidad. O sea, Sí, sí, sí. el estadounidense no busca whisky pegones, no busca, y eso tiene que ver incluso cuando uno analiza la fisonomía del whisky propiamente americano. Es un whisky súper dulce. La gente que, por ejemplo, quiere venir a hablar de Jack Danielson, que quiere hablar de Jim Beam, son whisky súper, súper dulces, y de hecho son muy enganchadores, por eso son tan dulces que son peligrosos. Son peligrosos. Pero Y son dulces porque nuevamente hay un tema legislativo que siempre va imponiéndose, ¿no? Porque la legislación norteamericana que regula la producción del bourbon obliga al bourbon a ser madurado en maderas de roble americano virgen. Entonces, claro, esas maderas que nunca han tenido un contenido previo, imparten, imparten jarabe de maple, por decir otra cosa, directo en el espíritu, y por eso es que es tan dulce, porque es una madera virgen que está emanando todas esas resinas dulces que salen de la madera, ¿no? mira, Ese es el origen. yo quiero ver que hablemos, y que tú conoces el catálogo mejor que yo, que hablemos de los whisky irlandeses más populares. Tú has mencionado ya Jameson, que tiene una Sí. participación de mercado espectacular en los Estados Unidos. De hecho, el punto de vista publicitario, yo que veo a veces televisión de los Estados Unidos, uno lo logra pues a través de distintos métodos desde aquí de Venezuela. La invasión publicitaria de Jameson, sobre todo asociada a eventos deportivos, es muy fuerte. O sea, hay mucha publicidad de Jameson. La colocación del whisky irlandés como bandera con Jameson, bueno, está más que Sin hecha, duda, ¿no? sin duda. Está más que hecha. Pero yo creo que el segundo gran actor de la industria del whisky irlandés, yo lo tengo acá, que es el competidor de Jameson, ¿no? Es Tullamore, Sí. que Que es es un famoso. blend, que ambos son whisky Son de blend, mezcla irlandeses. Es son decir, whisky de mezcla. tienen, al igual que en el whisky escocés, una mezcla de granos destilados en columna y un contenido menor de maltas destilados en alambiques de cobre. Y efectivamente, el Tullamore que tú tienes ahí, digamos, tienes razón, es el competidor de Jameson. Yo aquí tengo un Jameson Black Barrel que no es el No es común. básico,
No el común. Pero también está embotellado al 40%, estará filtrado y seguramente tiene un toque de color, de ajuste de color como cualquier blend. Yo diría que no hay duda que en el mercado el whisky líder irlandés en ventas es Jameson. Y Jameson es producido además por Midleton, que es la destilería más grande de Irlanda, la mayor, grande en términos de volumen de producción. Pero hay algo interesante. Y después yo te diría que Jameson es de una zona de Irlanda, y en la otra zona de Irlanda, en Irlanda del Norte, por supuesto está Bushmills. Bushmills. Yo creo que estas dos marcas son las dos marcas, al menos en el mercado norteamericano, que se dividen en el mercado de consumidor, digamos, mainstream. No el consumidor más educado que está buscando cierto nivel de calidad. Este es el mercado más, digamos, accesible, y estas son dos marcas de las más populares entre Estados Unidos. Fíjate que yo recuerdo, Werner, disculpa la interrupción, yo recuerdo que justamente, ahorita yo no tengo Bushmills acá, he tenido, pero no tengo, pero yo recuerdo a Bushmills un poquito más picor o sea, no sé si lo recuerdo mal, tanto tiempo sin tomarlo, pero claro, aunque estamos hablando de whisky que comparten esa fisonomía delicada, que yo he dicho que parece más una princesa, que es muy suave, muy Eso es muy agradable, elegante, sí. muy elegante, dulzona, y que yo te podría decir, yo tengo grabadas las notas de Jameson, botella verde clásica, que, oye, cuando yo conocí Jameson, compré 2 botellas. Y además es un whisky que baja muy rápido, baja, Sí, baja, muy baja, bueno. baja. Yo me enamoré, yo me obsesioné por Jameson al punto de que fueron esas 2 botellas. Bueno, las despaché, compré una tercera y allí ocurrió el fenómeno. A mí me pasó un fenómeno con el whisky irlandés. Me aburrió, me cansó. O sea, yo no tomo, de hecho, tengo muchísimo tiempo que no tomo whisky irlandés, pero en ese momento lo amaba. Y la nota, yo la recuerdo claramente, Werner. La nota de Jameson, botella verde, clásico. Tú tienes allí ese Black Barrel que entiendo es un poco más pegón. Poco más, tiene más madera tostada, entonces genera más notas de caramelo. Más bien es más dulce, un poquito más Es dulce. más dulce. Bueno, Sí. imagínate tú, yo la nota que tengo grabada de Jameson original, clásico, botella verde, es una manzana embadurnada en caramelo. O sea, eso era manzana caramelizada, manzana, pero caramelo, caramelo. Y yo decía, pero qué cosa tan espectacular. Y lo repetía hasta que de verdad me obstiné de Jameson, hasta que conocí el portafolio ese, donde ellos han sacado ese, pero también tienen uno que es terminado en barricas de cerveza. Cerveza de IPA, sí. De IPA, de IPA, como lo diríamos Sí, nosotros sí. en español. Tienen otro hay uno con naranja, ¿no? Que es muy dulce, es Sí. absolutamente dulce. Pero son whiskies legítimos, son acabados en madera, no tienen añadidos sabores. No, Y como pasa con, por ejemplo, lo conversamos con los canadienses, ¿no? mucho canadiense con aditivos, en este caso no. Ahora fíjate una cosa que te quiero, hay algo interesante que mencionar. Yo voy Bueno, a tomar, primero, con tu Beni, yo me voy a tomar un trago mientras tú explicas eso que vas a explicar. bueno, déjame alcanzarte acá, salud. Salud. Mira el color, Porque mira la diferencia, ¿ves? Sí se ve que el charria, sí, el sí. tostado de la barrica se nota bueno, no sé si está colorizado, pero debe estar colorizado. Este es este que estoy tomando, que es muy bueno, tiene mucho éxito, y de hecho lo recomendaría como el Jameson preferido Sí, sí. en mi humilde opinión. Pero Uh yo quería, salud, -huh. yo quería hacer una observación interesante sobre los tipos de whisky irlandés, que son levemente diferentes a los escoceses, que hemos hablado Okay. acá en otros programas. Y vuelvo al tema legislativo. Por un tema de impuestos en Irlanda, la industria irlandesa empezó a mezclar malta, es decir, cebada malteada con cebada verde, porque estaban grabando el producto en base a la malta, al contenido de malta. Entonces, Okay. una forma de ahorrarse impuestos era no usar 100% malta, sino meterle cebada sin maltear y combinarla. Y esa combinación de cebada malteada y cebada sin maltear, toda en alambique de cobre, dio origen a un estilo de whisky que solamente se consigue en Irlanda, que se llama Single Pot Still. No sé si lo lees ahí. Y ese yo lo he tomado y es espectacular. Single Pot Still. Entonces, ¿qué pasa? Eso no existe en Escocia. Entonces, los whisky Single Pot Still, que tienen esa característica, este es otro, por ejemplo. Ok.
Y ahí ves que la etiqueta te lo dice de primero allí, ¿no? Single pot still. Este estilo de whisky muy típico de Irlanda es, digamos, la línea premium. Esos son whiskies no para mezclarlo, no para hacer un chaser con una Guinness, De hecho, no para estamos hablando de single malts, ¿no? esos, bueno, no son single malts porque tienen partes malta y parte cebada verde que no es malta. Cierto, lo que acabas de decir. Entonces, Pero sería el equivalente, bueno, no es el equivalente porque no hay no, un equivalente. no hay un equivalente y se llama Pero no es un single blend, pot still. o si es un blend. Fíjate tú, por eso lo traje a colación, porque no es un blend y no es un single malt, es un single pot still. Mm. Y se llama single porque es la misma, es una sola destilería, pero no es malta porque parte es malta y parte cebada sin maltear. Ok. Y eso da un resultado que no consigues ciertamente no lo consigues en el escocés. De manera que ese sería mi recomendación para el que esté buscando una experiencia típicamente de whisky irlandés que no vas a encontrar en otro whisky. Eh, y, Tú y- acabas de mostrar el Red Breast. y- Hay un famoso también, el Telling, está dando la hora también. sí, El Telling. esa destilería está en el corazón de Dublín, en Irlanda, Teeling. Tilling. Y está haciendo single malts y está haciendo de ahí para abajo, está haciendo blends, single pot still y single malts. Por ejemplo, este que tengo aquí, este Bushmills que mostré más temprano es un single malt. Ese sí es un single malt. Ahí está, ¿ves? Entonces, 16 años. correcto. Entonces, pero 40% y coloreado. Entonces ahí es donde Bueno, fíjate. entramos al debate del otro capítulo que hicimos. Fíjate, como tú estás sacando como los niños tus juguetes, yo saco mi juguete también. Yo No, tengo un pero single malt. yo lo estoy haciendo No, por motivos explicar. pedagógicos, no por pedagogía. Tú lo estás haciendo para que la gente conozca y está muy bien. Mira qué bonita esta botella, claro. Sexton, muy bonito, Sexton sí. Single Malt irlandés, aquí está también, pero pasa lo que tú dices con el Bushmills. Tenemos 40%, es un single Sí. malt a 40%. O sea, Entonces, claro, entonces ahí qué ocurre, lo que ya hablamos cuando discutimos el tema del color y el filtrado, que es que uno le perdona a Jameson que esté al 40 porque es un blend y porque te cuesta $25. ajá. Que en términos, no es que $25 sea poco, pero en términos relativos es un bajo precio comparado con otras opciones del mercado. Pero no estamos dispuestos a perdonarle a Sexton que nos venda un single malt, que es un producto de lujo, que probablemente sea más caro, y te lo filtren y te lo diluyen. Pero eso nos lleva a la pregunta siguiente, Werner. Entonces, hay una tendencia en la industria del whisky irlandés a siempre embotellar a 40%, o conoces de algunos ejemplos a más de 40. Oh, no. Sí, Bueno, por cierto, sí, Red Breast está a 45, ¿no? 46. al 46, pero casualmente está al 56.2. No, es una joya que ese no lo vas a abrir. Ese está ahí. O bueno, se puede abrir en ocasiones especiales. Y este 51.4, este single pot still de 9 años. Entonces, por eso decía, estos son whiskies premium irlandeses que si ya estás buscando ese nivel, pues por ahí sería mi recomendación. Ahora, tú hablaste de Bushmills. Por ejemplo, está este Bushmills que se llama Black Bush, 40% blend, está terminado en sherry, de manera que Ok. es interesante. Pero, Hay bueno, fíjate, hay una tendencia, y te la comentaba por Jameson, que también está abarcando a las marcas de Irlanda, que es eso finish. Fíjate, Jameson es el que más en práctica le está poniendo. Están sí, tratando y le ha ido muy bien. Yo te digo, mi Jameson favorito, ahora que lo recuerde, después que me harté, como te digo, del clásico, porque tuve acceso a unas pruebas a las muestras de esta línea que tiene finish, era justamente el de IPA y el de cerveza, porque te combinaba la fuerza, la gente sabe lo que es la fuerza de una cerveza IPA con esa suavidad, esa finura del clásico whisky irlandés destilado 3 veces, ¿no? Entonces, claro, me no, parece que esa interesante. combinación sí estaba perfecta, pero creo que viene al 40% también, no le hace más del Es 40%. que yo creo que Jameson ahí lo que está haciendo es apelando a su mercado masivo y yo creo que está bien. Desde el punto de vista mercadológico, yo creo que hacen lo correcto. Mm. El precio se mantiene a un nivel y el mercado masivo lo absorbe. Los finishes en IPAs y en cerveza en general son exitosos. Glenlivet, Sí, Glenfiddich tiene un IPA finish. sí. Inclusive Lagavulin tiene un Guinness finish.
Interesante. Ese pudo haber Está bien serio coincidido. porque eso refuerza las notas fuertes de Sí, Lagavulin, ¿no? sí, Ahumadas y eso. sí, sí, sí. Y además ese lúpulo amargo se traduce de alguna manera y le da carácter al whisky. Pero tú habías hablado dos cosas. Uno, ¿cuáles son los más populares? Tullamore Ujú. Dew, que es el que tú tienes allí, también es muy popular. Y tú sabes que es muy famoso ese whisky, porque hay un bar, no me acuerdo en qué ciudad, pero hay un bar en los Estados Unidos que te hace el Irish Coffee, es el más famoso bar para irse a tomar un Irish Coffee. Y lo hacen con ese whisky que tú estás mostrando. De Que es manera que, famoso también porque esta no es la única presentación. Hay una presentación, como tú sabrás, que es la clásica, eh, una especie de basinica, de no sé cómo decirle, sí, una sí, sí. jarrita, Sí, que como si fuese un jarrón de porcelana y viene como una porcelana. sí, vienen una barriquita de porcelana de beige con verde, parecida a la etiqueta, y que apela un y poco un corte. Sí, apela un sí, poco sí. al tema de mercadotécnico del whisky como producto de los monjes, ¿no? Y este tipo de cosas, de un convento, de una cosa que tiene su clausura, ¿no? Y habíamos hablado del origen del 1609. Bueno, son los monjes irlandeses los que inventaron el whisky. Ah, pero al final de cuentas sí eran monjes. Los que lo inventaron Sí. eran monjes, pero en este Oh, caso eran irlandeses. Omar, sin duda alguna que eran monjes y fíjate que por eso, tengo algo anecdótico que no sé si, pero por ejemplo, ¿por qué se llaman, por qué el alcohol se lo refiere como bebidas espirituosas? ¿Por qué? Son invención de los monjes. Es Había verdad, cierto, ahora sí yo vengo a reparar en que claro, espirituoso viene de ahí. O lo de sea, no es espirituoso, claro, porque los monjes tenían este misterio, ellos habían descubierto un mecanismo para inventar este líquido que caliente, ¿no? Que además tenía varias funciones, pero tenía funciones medicinales, uh-huh. funciones energéticas. Ellos destilaban con ciertas características y sacaban tintura, que era para usarlo tópicamente como desinfectante de heridas y Claro. lo destilaban de otra manera para tomarlo. Entonces, y también tenía una utilidad, otra tercera utilidad, que era anestesia. En esos Para las tiempos, intervenciones quirúrgicas, sí, ¿no? la anestesia era una botella de whisky. Entonces, bueno, pero el misterio, el misticismo de que esto venía de una receta misteriosa de los monjes, de ahí viene la expresión bebidas espirituosas o en inglés spirits, ¿no? Estos son Sí. espíritus. Pero tú habías dicho algo sobre las notas de sabor. Y yo tengo para mí todo whisky irlandés tiene dos notas que yo A ver, no quiero decir que siempre voy a acertar a ciegas, pero hay dos notas que para mí son muy características. Una es una nota como a torta blanca. A ver, nosotros los paisanos nuestros dirían panqué. un Es decir, panqué. tú abres un panqué de esos que vienen en plástico y ese olor a panqué, a torta de vainilla, esa es una nota muy En típica. Estados Unidos le dicen Angel's Cake, ¿no? O sea, torta de Los Pound cake Ángeles. o sí, algo, bueno, esa es la que es blanca, entonces sería una especie de pound cake, ¿no? Ok. Pero entonces esa es una nota típica, como de torta de vainilla. Uh-huh. Y la otra, esto es difícil de explicar porque uno no come monedas de cobre, pero cobre dulce. Hay una nota metálica de cobre, como si tú pusieras una azúcar sobre una moneda y te la pusieras en la boca. Ahora, eso es una expresión, eso no lo haces, pero es una forma de explicar a qué sabe el whisky irlandés, que es muy típico. Torta de vainilla y cobre y azúcar. Eso combinado y muy suave al paladar por el tema de la triple destilación. Ahora, Werner, y en el tema que puede ser una gran pregunta que tengan todos los amigos que estén acá, en el tema de precios, ¿cómo están las gamas? Yo creo que el whisky irlandés, una de las bondades que tiene, que no comparte su similar japonés, por ejemplo, Oh, ¿cómo es no? la fácil entrada. ¿Qué pasa con el whisky Sin japonés? duda. Que el whisky japonés es un whisky que la gente busca o puede buscar para empezar a buscar alternativas al escocés, pero que quieren mantenerse en la línea gustativa del escocés. Y ciertamente el japonés va por ahí. El japonés sabe parecido a un whisky escocés, porque además se va a malteada generalmente el tema. No es como el caso, o sea, no hay incorporación de elementos como maíz, el tema que tiene que ver con el whisky estadounidense. Entonces la nota de sabor va por allá, pero cuando nos vamos a precio, yo siento que los whiskies japoneses en general son muy caros, incluso los de entrada, Sí, tienden a ser caros. El whisky irlandés, la principal bondad que le veo es que puede competir, y además compite muy bien porque es muy económico. Estos son whisky de $20, estos whisky. sí, sin duda.
Estos son whisky de $20. Este single malt, no sé, ustedes me lo regalaron, pero no sé cuánto, debe estar Pero por ahí 30, no es muy caro, $40. no es muy caro, no es muy No es muy caro caro. en relación con sus competidores. No Y es. como son tremendos productos, por ejemplo, a mi modo de ver, mucho mejor que, por ejemplo, por ponerte a inventar lo que puedes conseguir por el mismo precio en el mundo de los canadienses, que para mí es el whisky menos deseable que hay, el whisky canadiense, y de eso haremos un episodio. Yo creo que compiten muy bien, la gama de precios es muy de entrada, ¿no? En el whisky irlandés es bastante buena. Compite muy bien y una observación sobre el whisky japonés. El whisky japonés es muy caro, sí, y es muy caro porque está imbuido en ese misticismo de que viene del Asia, qué sé yo qué. Ahí tiene esa cierta posicionamiento como algo exclusivo. Y eso está bien, eso es aceptable. Pero el whisky japonés está hecho a la imagen y semejanza del escocés. La intención del destilador japonés es hacer un whisky similar al escocés, mientras que el whisky irlandés tiene sus propias características. Más bien, mientras más se distingue, mejor. Entonces, Es lo que busca. Realmente el claro, productor irlandés busca distinguirse, exacto. claro, esa aproximación que es distinta ya lo hace un producto más competitivo o más respetado por el mercado porque es algo distinto. Ahora, esto no digo nada negativo sobre el whisky japonés, pero hay un tema también de legislación. El whisky japonés estuvo muy mal legislado, muy descontrolado por muchos años. Y al punto de que tú puedes poner la etiqueta whisky japonés y no es whisky hecho en Japón. Y eso ya, entonces al tú Sino introducir... que mezclan en Japón y traen whisky, traen whisky de Estados o de Reino Unido, pues de Escocia. Y lo mezclan y ahora obviamente esto no, hay marcas muy, digamos, importantes, Yamasakis y Nika, Suntory. que son Suntory, que son serios y sí declaran el contenido, pero como la industria como tal, al estar desregulada, y eso le pasa un poco a Canadá también, la variedad de productos y la inconsistencia de calidad para el consumidor es un problema. No pasa eso con el whisky irlandés. Te El lo whisky iba a decir, irlandés, exacto. He conseguido en el mundo de los whisky japoneses, Werner, estamos quemando ya el episodio del whisky japonés, pero he conseguido una variabilidad, por ponerlo muy elegante, muy marcada. sí. Y francamente decepcionante en algunos casos. De En hecho, algunos yo de los casos. whisky japoneses memorables que realmente he tomado, memorables, yo diría que probablemente, y sé que me falta un mundo, porque además es muy caro ponerse a hacer el journey del whisky japonés, porque es muy caro, las botellas son verdaderas obras de arte en algunos casos, pero no justifica el líquido que está dentro de la botella. Yo diría que sería el Nika from the Barrel, sería el único que yo recuerdo y que te dije, me enamoré de ese whisky, estoy enamorado de ese whisky. Sí. Fue un whisky blend, pero viene Es al muy bueno. 51%. Pero es muy bueno ese whisky, es de uno de mis favoritos también, estoy de acuerdo contigo, pero fíjate, como anécdota, ¿no? Se llama Nika from the Barrel, Nika del barril. Tú creerías que es un single barrel, por lo que dice la etiqueta. Es un blend. Es un blend. Segundo tema interesante con Nika from the Barrel. Tiene parte de lo que viene ahí, es Ben Nevis, es un whisky escocés de la destilería de Ben Nevis. Ahí lo tienes. Entonces, eso no significa que el producto es malo, eso más bien probablemente hace que el producto sea tan bueno, pero no es 100% whisky japonés. Entonces, esas inconsistencias que son más legislativas que otra cosa, son un problema para el consumidor. El whisky irlandés no sufre de esos problemas, el whisky irlandés es muy orgulloso de lo que hace, de la forma particular en que lo hace y dónde se posiciona. Es el más popular whisky en los Estados Unidos para, como tú mencionabas, un pub, un vaso de cerveza y un shot de whisky irlandés. Es el más popular para hacer coctelería con whiskies y en la variedad. Y también debo decir que aquí hemos mostrado un par de ellos. Los whiskies irlandeses premium son de altísima calidad. De manera que yo diría que, y bueno, y ahora volviendo al tema histórico, desde unos años para acá, Irlanda está reconstruyendo su industria de whisky y ahora ya hay, de haber habido 2 y 3 destilerías operando, otra vez ya han proliferado las destilerías nuevas en Irlanda. Así que te tengo una pregunta final que es la pregunta para mí. ¿Se puede analogar el esquema de regiones de Escocia a una distribución? Yo sé que no igual, pero a una distribución
en Irlanda respecto de diferencias entre regiones? Tú lo mencionabas ahorita con el tema de que uno era norte, sur, de los que tú tenías, creo que era Bushmills y estabas hablando de Jameson. Sí. Pero ¿se puede hablar de diferencias marcadas entre regiones si es que existen particularidades por regiones? Como ya lo hemos dicho, en Escocia hay muchísimas diferencias entre los tipos de whisky que se produce dependiendo de la región. Yo siento que en Irlanda, te voy a responder yo de mi caso, yo siento que en Irlanda son o más sutiles o sinceramente no existen. O menores. Bueno, yo diría porque el número de destilerías es significativamente menor. Tal vez estas diferencias por región no son tan marcadas. Hay un whisky irlandés que se llama Connemara, que es ahumado. Yo tuve una botella. Por ejemplo, ese whisky ahora es ahumado. Recuerdo que me la terminé y es espectacular. Es espectacular. Entonces, bueno, es muy suave, pero es ahumado. Entonces es suave ahumado, es rarísimo. Es un whisky raro porque tú esperarías que los whiskies ahumados sean muy fuertes y en este caso es la suavidad del irlandés con el golpe de humo. Bueno, Connemara pudieras decir en teoría que es propio de una región, pero yo creo que es más propiedad del producto que de la región. Y la región se llama Connemara también, ¿no? La región es Connemara. ¿no? Hay una zona, pero no se refiere, no hay una región oficial como diríamos de Lowlands o de Highlands en Escocia. Ahora, lo que sí es cierto en Irlanda es que hay dos Irlandas. Hay la Irlanda que es parte de la Gran Bretaña y la República Irlandesa. Ese es otro, y no entraremos en los detalles geopolíticos que pues no son objeto de este podcast. Pero entonces, por ejemplo, Bushmills es irlandés de un país distinto a Jameson, que también es irlandés, pero de otro país. Con otra moneda, con otra legislación. Y entonces, no tanto hay diferencia de regiones, es más, desde el punto de vista de los productos en sí mismos, pero hay dos Irlandas y las dos Irlandas producen su propio whisky. Entonces, por ahí puede haber algo, parte de la respuesta a tu pregunta, pero yo diría que no hay regiones marcadas como las hay en Escocia, pero debo decir que las regiones en Escocia también se les están borrando los límites, se les están borrando esos límites, porque ya hoy en día tú te tomas un whisky ahumado de Speyside y te tomas un whisky sin humo de Islay. Es Totalmente. decir, está empezando a borrarse esas distinciones yo creo que para bien. La variedad del producto es una ventaja para el consumidor. O te tomas un Highland, como me ha pasado contigo, tú me has recomendado unos whisky de tierras altas que no tienen Jerez. Que no tienen Jerez y que algunos hasta tienen peat o un funk que no correspondería a lo que llaman en el vino el terroir, ¿no? La zona de la tierra que genera. En el vino es distinto porque las cepas sí responden a unas diferentes situación geográfica y topográfica y clima. No tanto de la cebada, pero sí. La respuesta corta a tu pregunta es: no hay tanta regionalidad en el whisky irlandés, pero sí hay que tomar en cuenta que si te tomas un Jameson o te tomas un Bushmills, se estás tomando whisky irlandés de dos Irlandas diferentes. Qué interesante. Ese punto de verdad que no lo había pensado porque, como tú dices, eso ya hace que detrás del producto haya una legislación distinta y las legislaciones distintas producen resultados distintos. Hay intereses distintos. O sea, es distinto. Es distinto. Y fíjate lo interesante que antes del Brexit, eso era menos visible porque porque una Irlanda es europea y la otra es británica, pero ahora, luego de la separación del Reino Unido, entonces ahora sí que esa línea es una línea divisoria, es una frontera entre dos países, ¿no? Que tienen dos monedas diferentes, etcétera. Entonces afecta un poco, digamos, el supply chain, la distribución, etcétera. Pero bueno, ahora, eso ya son otros temas. Lo que sí podemos decir, Werner, es que ya cayendo un poco en nuestra comunidad, que es la comunidad hispana, la cultura de Irish Whiskey es bastante baja, no hay una predilección. En el caso de nosotros somos venezolanos los dos. No hay una cultura de whisky irlandés. Bueno, yo te puedo relatar, de hecho, para la gente que nos está viendo desde Venezuela, de ser parte importante del público que está viéndonos, se está consiguiendo. En Caracas ustedes pueden conseguir Jameson, pueden conseguir Bushmills, incluso Tula Mordú, y de hecho hay sitios que lo tienen a muy buen precio. Yo te he comentado los precios a veces, Werner, y me dice, no, se está más barato que aquí. Estoy hablando de botellas así como en $20, como lo dije, o Jameson también es más o menos un precio similar.
pero la gente, Werner, la gente le pasa por al lado y no hay ni siquiera como en el caso del whisky americano, que pasaba mucho en Caracas con Jack Daniels, sobre todo Jack Daniels porque Jim Beam tenía poca entrada en Venezuela realmente, que es que con Jack Daniels la gente no solo que pasaba por al lado, demeritaba, hablaban mal, menospreciaban. Y bueno, yo después que empecé a tomar bourbon y whisky americano en general, rye, todo ese tipo de cosas, yo dije, bueno, la gente no sabe lo que dice. No, sí, El claro. que no sabe es como el que no ve, porque realmente son whiskies muy, muy sabrosos y muy interesantes. Hay un universo, yo también tuve mi etapa de tratar de entender el bourbon y de probar varios bourbon y whiskies americanos, ¿no? Pero en el caso del irlandés, en el público, yo no sé si pasa igual en Colombia, en Ecuador, otros países que nos puedan estar viendo, Argentina, México, Panamá, por ejemplo. Yo creo que la cultura de whisky irlandés es bastante baja, ¿no? No hay una búsqueda por el whisky irlandés como la hay en los Estados Unidos, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tal vez responde al mercado, ¿no? Son menos destilerías. Entonces, a pesar de que son distribuciones, probablemente las distribuidoras traen una cantidad de productos de varios lugares, obviamente, pero al haber menos oferta, es probable que la mayoría del mercado se quede en Estados Unidos y no vaya al mercado suramericano. Pero yo diría, yo llegaría aquí a recomendar que si uno va a tomarse un blend escocés digamos, de precio mediano hacia abajo, creo que 8 veces de 10 su equivalente en irlandés va a ser un mejor producto. Es decir, si tú te tomas un Buchanan's o un Ballantines sin edad, no estoy hablando de 12, de 15, un Ballantines sin edad, y lo comparas con un Jameson Black Barrel sin edad, que cuesta menos probablemente o igual, yo recomendaría el irlandés sobre el escocés a ese nivel de mercado. De hecho, voy a suscribir tanto tu apreciación que lo voy a ejemplificar solamente con una situación que para mí ya define este juicio que acabamos de establecer, que es, yo tomaría este whisky como lo acabo de hacer, este es un whisky de los más baratos, como lo dijimos, de los whiskies irlandeses, como lo acabo de tomar y es perfecto. Yo no tomaría un Ballantines o no sé, un Dewar's White Label. Yo no lo tomaría solo. Generalmente es whisky que no parece ser, y de hecho esa no es la búsqueda de Dewar's, ni es la búsqueda de Ballantines, ni es la búsqueda de Buchanan's. O sea, estamos hablando de que la búsqueda de ellos va con el hielo ya, o con los mezcladores, y ya con soda y el agua añadida, o sea, todo ese aguaje que uno hace con la coctelería, lo que uno toma cuando está en fiesta, realmente, porque realmente eso es para socializar. Pero si yo voy a tomar un whisky que pueda tomar solo, yo me inclino totalmente por lo que tú acabas de decir. Es decir, eso me marca a mí que este producto es superior a los productos de entrada del mundo escocés. Y eso a mí me parece que es súper apreciable y eso hay que reconocerlo. Estoy de acuerdo, y eso que tú has descrito explica la popularidad en el mercado americano o norteamericano del whisky irlandés, que se puede tomar en shot. Claro, el que se va a tomar un shot tampoco está muy preocupado por el sabor, pero no se tomaría un shot con esa misma comodidad si fuera un white label, Dewar's White Label. No lo haría. Que le va a picar más, le va a dar un golpetazo en el paladar, o sea, eso lo va a quemar, exacto. Y estamos hablando de productos que tienen idéntica gradación alcohólica, 40% generalmente, pero que el tratamiento, como arrancamos diciendo en el programa del día de hoy, es distinto y la filosofía que está detrás de ese whisky es distinta. Werner, te agradezco un mundo porque ha sido de verdad un pasaje interesantísimo por el whisky de Irlanda. Obviamente elementos básicos, no estamos aquí haciendo la clase técnica ni mucho menos, pero creo que hemos dejado para nuestra audiencia una interesante aproximación a lo que es este tipo de destilado y por qué merece la pena, por qué vale la pena que lo exploren, porque generalmente la gente desconoce el whisky irlandés, no saben las diferencias y dicen hasta cierto punto, ¿qué será eso? Eso es un lavagallo, como decíamos nosotros en criollo aquí siempre. Esa es la clásica descalificación de los whisky aquí. Es un lavagayo. Sí. Gasolina de avión, también se le dice, gasolina de avión. No, yo creo, bueno, muchísimas gracias a ti, Neomar. Como siempre es un placer compartir contigo estos temas y con tu audiencia. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la gran conclusión de la jornada de hoy es, vale la pena investigar el whisky irlandés
en cualquier nivel de precio y de mercado, porque la calidad, el precio-valor está muy, muy bien ubicado en el mercado y es recomendable. Está ajustadísimo. Yo creo que esa es la Sí, gran bondad, la gran, a ver, el gran plus del whisky irlandés. así es. Werner, yo no puedo irme acá sin recomendar tu canal, que Muchas sigue gracias. activísimo, tu canal de Gracias, YouTube. gracias. Sigues haciendo reseñas extraordinarias, sobre todo por lo que le digo a nuestra audiencia, son buenas porque, primero que sabe mucho, como ustedes habrán notado, pero segundo, y más importante, que como la gente en los tiempos que vivimos, que yo llamo esos tiempos posmodernos prolongados, porque la posmodernidad no ha terminado, aunque ese sea un debate de los años 80, esos tiempos son de urgencia, esos tiempos son de que son muy cortitos en el sentido de lo que puede dedicar la gente a ver contenido. La gente quiere, bueno, esto es un programa casi de 1 hora, pero la gente en general ve programas muy cortos. Y Así tú es. tienes la virtud de que estás haciendo unas revisiones donde despachas el tema muy bien, pero muy rápido. Y son reviews bastante cortos, entonces la gente puede saber de primera mano qué es lo bueno de un producto, qué es lo interesante, de dónde viene, en qué. Tú haces reviews de 5, 10 minutos, 15 Sí. minutos como mucho. Estoy haciendo, Neymar, muchas gracias. Estoy haciendo en YouTube unas versiones, digamos, de 5 o 7 minutos, que son reviews más largos, entre comillas, y después haciendo reviews en versión más corta, de 1 minuto, minuto y medio, tanto shorts Sí. cortos, como en Instagram y también en TikTok. Y también en YouTube se pueden ver, sí. Qué bueno, yo lo confieso acá, yo comencé a seguir a Werner por Instagram, que tiene una cuenta nutridísima de hace años. Las fotos además son espectaculares porque el hombre es fotógrafo de botellas, de unas botellas extraordinarias. La cuenta, como ustedes lo ven allí, aquí en su generador de caracteres, The One Glass Man, y está el canal que es The One Glass Man Show. Ahí está Werner activísimo, ahora también en Gracias. TikTok. Yo no me he animado con el TikTok, quizá algún día de esto, me han dicho mucho que me anime, vamos a ver si me animo un día de esto. Werner, te Perfecto. mando enorme abrazo, te aprecio mucho, te agradezco mucho por esta conversación del día de hoy. Y bueno, nada, seguimos porque hay materia y tela por cortar todavía en adelante. Gracias a ti, Neomar. Un gusto como siempre. Y en el próximo capítulo le ahondamos tal vez un whisky de otra región del mundo. Seguro Gracias que por sí. tu apoyo y un gusto saludarte, ¿eh? Salud. Chao, salud, gracias a todos, nos vemos en la próxima. Chao. HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad.